El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados». Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se lo dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Cuando uno ve el Evangelio, los milagros de Jesús son impresionantes, ¿no? Y los trasladas a la época moderna y parecería que el Señor podría echarnos la mano con unos cuantos milagros, ¿no? Cuántas personas en el mundo que necesitan de ese pan, de esa comida, que necesitan también ser curados. Pero hay un origen, y la vida cristiana debe buscar vivir con Cristo, que Cristo viva en nuestros corazones, y en ese origen nos podemos unir a Él. El origen es la compasión. Jesús hace el milagro porque se compadece. Jesús cura y da de comer porque se compadece. Podríamos preguntarnos: ¿cuándo fue la última vez que yo sentí compasión por alguien? A veces en la vida humana es como hasta a veces insultante, ¿no? Que alguien te tenga compasión. Y no es así como lo ve Cristo. Compadecerse de alguien es entender su sufrimiento. Hoy en día en la psicología y en muchos lugares se habla de empatía. Han descubierto algo gigantesco, la empatía. Jesucristo la descubrió hace más de 2000 años. Y con una sencillez y una naturalidad que es ser hermanos. Ojalá que Dios nos conceda ese corazón que se compadece y que nos ayude después a ayudarle al Señor a hacer esos milagros. Y a veces uno podría pensar: Padre, pero pues Jesús multiplicó los panes, hizo curaciones, la compasión lo llevó a hacer algo material. Pero la verdad es que la compasión lleva a algo mucho más profundo, que es: me duele ver a esta persona así. Me duele pasar por un semáforo y ver que esta persona en plena pandemia tenga que exponerse tanto. Me duele ver a este conocido que sufre tanto con su matrimonio. Me duele ver a este muchacho que sufre tanto por sus padres. Me duele ver, no sé, tantas cosas que nos toca ver en nuestro día a día. Pidámosle a Dios la gracia de compadecernos y que multiplique lo poco que podemos dar. Es increíble lo que Dios hace con 2 pescados y 5 panes. Dios no necesita que nosotros cubramos una necesidad, no somos nosotros, pero sí necesita que nosotros estemos dispuestos a compartir, a darnos. ¿Cuántas veces podemos dar de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestra comprensión? Es muy humano, al menos a mí me pasa, que a veces en lugar de comprender, pues uno juzga.
es muy normal. Y Jesús no es así. Jesús no recrimina a aquel que puede dar poco o a aquel que sufre. El Papa Francisco es muy común que tenga la mirada puesta en esta perspectiva, compadecerse del prójimo. No seamos fríos, no seamos indiferentes. Hay un librito que escribió que se llama Soñemos Juntos y lo escribió al inicio de la pandemia. Él decía que en ese libro que estamos en una crisis, no solamente sanitaria, sino también económica, social, etcétera, ¿no? Política. Y decía, y de toda crisis o se sale mejor o se sale peor, pero nunca se sale iguales. Los momentos de dificultad revelan lo que hay en el corazón del hombre. Yo creo que nos puede ayudar mucho para entender y valorar lo que Dios quiere hacer en nosotros, en nuestros corazones. Que sepamos pedirle a Dios la gracia de compadecernos. Y no necesitamos ir a África o ir de misiones o pues ver pobreza extrema para sentir compasión. Genera compasión un matrimonio que pasa por dificultades. Genera compasión una enfermedad. Genera compasión un niño que no logra entender qué pasa en su casa. Abramos los ojos y ayudémosle a Dios a hacer de este mundo un mundo mejor. Ayudémosle a Dios a que esté presente en esta tierra. Con lo que podamos, con nuestros 5 panes y 2 peces. Dios pide nuestro casi nada para que Él lo haga casi todo. Él lo va a hacer, pero Dios no va a hacer ese casi todo si nosotros no ponemos nuestro casi nada. Ojalá que Dios nos conceda ese corazón que sabe compadecerse y que no busca ser compadecido. Es otra enfermedad grande en nuestro mundo. ¿Y quién se compadece de mí, Padre? ¿Y quién va a ver por mí, Padre? Confía en Dios. Dejemos de mirarnos a nosotros y veamos cuánto bien podemos hacer a tanta gente que nos rodea. ¿Cuántas veces con nuestra escucha, nuestro tiempo o incluso nuestra ayuda material podemos ayudar a otros a encontrarse con Dios, a ser saciados de esas necesidades básicas y no solamente del hambre? Pidámosle a Dios que en esta Eucaristía nos conceda la gracia de ser hombres y mujeres que se compadecen, que saben ver a los demás y que saben dejar que Dios actúe en esas circunstancias. Así sea.